¿Y cómo siendo tan pequeñitos? Y sin embargo, el Señor se fija en nosotros. Así que pidámosle pues al Espíritu Santo Consolador, que dicho sea de paso, todos los bautizados tenemos al Espíritu Santo. La única diferencia es que no es lo mismo tener al Espíritu Santo que dejarnos llenar plenamente, totalmente de la presencia del Espíritu Santo. Así que les invito para que le pidamos al Espíritu Santo en esta noche especial que nos llene más de su presencia. Espíritu Santo Consolador, fuerza de Dios, muévete en mí, llena mi vida con tu presencia, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname con tu presencia, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Con tu presencia, Espíritu Santo, lléname. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos llene más y más de su presencia. Y a mi vida, Espíritu Santo, renuévame con tu poder. Mi fortaleza, mi pronto auxilio, Espíritu Santo, lléname, 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 con tu presencia, Espíritu Santo, lléname, 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 con tu presencia, Espíritu Santo, lléname. Levántame con tu poder, Espíritu Santo, muévete en mí, revísteme de fortaleza, Espíritu Santo, lléname, 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 con tu presencia, 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 Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Qué hermoso, qué maravilloso es cuando nosotros dejamos que nuestra vida, Dios la llene. Porque es interesante, porque si nosotros no dejamos que nuestra vida se llene de la presencia, de la gracia, del amor de Dios, pues se va a llenar de tantas cosas que no son buenas para nuestra vida, como es muchas veces en la vida de tantas personas se apodera la tristeza, la amargura, una vida sin sentido muchas veces, y ante esa realidad, pues se necesita que nosotros nos dejemos llenar de la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo hace esa obra maravillosa en nuestras vidas cuando nosotros estamos disponibles, dispuestos a dejar que nuestra vida se llene del amor, de la presencia de Dios en nuestra vida. Así que esta noche, pues bendecimos a Dios por este privilegio maravilloso que nos da de poder cada uno de nosotros verdaderamente saber que Dios que nos ama tanto, y es que es por ese amor tan grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que Él hizo una decisión realmente que no lo entendemos posiblemente. Imagínense ustedes, Él siendo Dios, Señor, dueño, creador de todo, y sin embargo,
Un día, dice San Pablo, renunció a lo que le era propio, a lo que era suyo, se despojó de lo suyo, renunció a lo suyo y vino a nosotros con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de salvarnos. Y, y entonces no tenemos pretexto o excusa para decir, no, yo no puedo, para mí eso no es posible. Todos estamos llamados, todos estamos invitados a escuchar la voz del buen pastor. Y esa es un poquito la reflexión que quisiera hacer con ustedes en esta noche, cómo Dios se nos presenta de manera que se pone a nuestro nivel, de que lo podemos entender como el buen pastor, el pastor que cuida, que protege, que está con sus ovejas. Y el buen pastor, pues ya lo sabemos, es el Señor, y las ovejas, pues somos nosotros cuando hacemos la decisión de volvernos a Él, de estar con Él, de querer vivir con Él, de estar bajo su cuidado, bajo su protección, que es lo mejor que realmente nos puede pasar en la vida, saber que Dios nos cuida, saber que Dios nos ayuda, saber que Dios está con nosotros. Y qué bonita la manera de Dios hablar a nuestra vida en el Evangelio de San Juan. Claramente lo podemos entender en el capítulo 10, todo el capítulo 10 de San Juan, después que ese famoso capítulo de El Buen Pastor, donde el Señor nos va a decir, yo soy la puerta, y el que entra por mí tendrá la salvación. Y podrá, dice, entrar, podrá salir y encontrar pastos, encontrar alimento, podrá tener vida y vida en abundancia. A eso es a lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Y sin embargo, ¿cuántas veces el hombre, cuando no entra por esa puerta que es el buen pastor, que es nuestro Señor Jesús, cuántas veces vive el hombre viviendo de limosnas únicamente, que el mundo le ofrece, que el mundo le da? Y realmente el único que puede darnos todo lo que necesitamos, el único que puede llenar nuestra vida, el único que puede colmar, saciar nuestra vida, definitivamente es el Señor. Y por eso Él nos va a hacer la invitación justamente a eso, diciéndonos, vengan, aquí estoy, yo soy la puerta, entren por mí. Y entonces van a tener la vida, van a tener la salvación, van a tener lo que necesitan. Y fíjense ustedes que ya desde ahora, a veces uno dice, pues el día que el Señor nos lleve a su presencia, seguramente ahí pues ya vamos a tener todo en plenitud, pero ya desde ahora Dios nos da primicias, ya desde ahora Dios quiere que tengamos vida, como dice su palabra, y la tengamos en abundancia. ¿Y eso es posible? Sí. Para nosotros quizás dicen es muy difícil, quizás es muy complicado, quizás no se puede, no es posible. Todo eso puede que sea para nosotros, pero no para Dios. ¿Saben por qué? Porque para Dios nada es imposible. Nada. A veces los problemas de nuestra vida los vemos ahí como enormes, gigantes, y ante los cuales muchas veces nos sentimos indefensos, impotentes, temblamos y nos da miedo y con razón. Pero en medio de todo eso, la buena noticia es que por encima de esos gigantes que les podríamos poner nombre, llámese enfermedad, problemas de salud, problemas financieros, problemas familiares, tantas situaciones que se nos presentan y cuántas veces uno se siente que no puede. Pero ante ese panorama, quizá muchas veces desconcertante y que no entendemos, porque a veces uno dice, no, pero Señor, yo te sigo, yo te sirvo, yo estoy aquí, trato de hacer lo mejor que puedo y sin embargo, mira lo que me pasa, mira cómo me va, mira lo que me sucede. Pero lo cierto es que
que Dios no se equivoca. Yo siempre he dicho, Dios todo lo hace bien. Aunque nosotros nos equivoquemos y hagamos mal las cosas muchas veces, pero aún de eso Dios se vale para venir a rescatarnos, para venir a salvarnos, para venir a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces ahí uno entiende que Dios sabe sacar cosas buenas de lo malo que pasa muchas veces en nuestra vida. Esa es la realidad. Pero eso implica tener un nivel de entrega, de espiritualidad, de abandono en Dios, de confiar en Dios, de saber que Él es el que dirige nuestra vida. Las ovejas sin el pastor están indefensas, están al margen del lobo que acecha, que quiere destruirlas, que quiere comérselas. Y así es lo que pasa en las cosas de esta vida. Sin Dios estamos expuestos a ser absorbidos, a ser debilitados, a ser dañados en nuestra vida a causa de tantas situaciones que se presentan en esta vida. Pero por eso la importancia de nosotros tener claro nuestro objetivo de quién es el que nos cuida, quién es el que está con nosotros. Y el Señor, bueno, lo dice, yo soy. A mí me encantan esas palabras del Señor porque nadie más ha dicho lo que Él nos ha dicho. Yo soy el buen pastor. Yo soy el que les puedo ayudar. Yo soy el que los puede salvar. Yo soy el que los puede sanar. Yo soy el que los puede liberar. Yo soy el que los puede consolar. Yo soy el que puede darles el alimento que realmente los nutra, los sacie, los llene, los colme en su vida. Entonces nos motiva y nos anima enormemente pues el saber que nosotros con Dios estamos llamados a la victoria, no a la derrota, no. Estamos llamados a vivir victoriosos en Cristo Jesús. No porque nosotros podemos, no. El que puede es Él. Él es el que puede. Y el que quiere, que es lo más bonito todavía. Él no solo puede, sino que quiere ayudarnos, quiere salvarnos, quiere darnos todo lo que Él sabe ya que necesitamos en nuestra vida. Hay momentos en los cuales uno le es difícil. La verdad es que no es fácil. Pero con Dios, ciertamente, como dice San Pablo, en el nombre del Señor, nosotros somos vencedores. Así que vale la pena no andar buscando allá afuera lo que realmente necesitamos. Aquí Dios tiene para nosotros, para darnos todo lo que necesitamos y eso es posible, eso es una realidad. Y esto me hace pensar también en lo que ha sido mi vida a lo largo de tantos años. Fíjense ustedes cómo yo digo, Dios escribe recto en renglones torcidos, como dice por ahí esa frasecita. Y es verdad. Aunque nosotros muchas veces neciamente intentemos y tratemos de buscar por aquí y por allá, el Señor sabe que Él es el único, que Él es la respuesta, que Él es la solución. No hay otra manera, no hay otro, como dijo San Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Solo contigo tenemos nosotros todo. Y entonces por eso bendecimos a Dios, porque no por merecerlo, no por habernoslo ganado, no por méritos, no, simplemente es porque Dios es bueno y su bondad nos ha alcanzado a muchos de nosotros. Yo puedo dar testimonio de eso, de cómo Dios un día rescató mi vida. Yo siempre lo he dicho, de las garras de la muerte. Imagínense ustedes, ¿por qué lo digo? Porque
¿quién puede sobrevivir ante una descarga de energía eléctrica de 13.200 voltios? Eso es algo que lo mata a uno en el acto. El cuerpo no lo aguanta. Es una fuerza muy grande que destruye el cuerpo. Y yo pasé por esa experiencia. Y en un principio, ¿cómo iba yo a entender eso? ¿Cómo iba a comprender un cambio tan radical, tan dramático en mi vida? Cuando unos días antes a eso yo era un jovencito que físicamente estaba sano, mi cuerpo estaba completo, y de pronto despertar a una realidad tan cambiante, tan distinta. Y si, imagínense ustedes, cuando yo desperté algunos, ¿qué? 8, 12 días después en un hospital, sin un brazo, sin las dos piernas, habiendo perdido la casi totalidad de mi vista. Eso era digerir eso, entender eso. Yo digo, no era posible. Y sin embargo, detrás de esa tragedia, porque vaya que lo era, detrás de esa tragedia, Dios tenía un plan. ¿Cómo lo iba yo a entender por aquellos días? Les aseguro que no. Y sin embargo, Dios cambiaría en su tiempo, no en mi tiempo. Esa historia de tragedia de mi vida, Dios la cambiaría por una historia de bendición. Sí, así como lo oye, por una historia de bendición. No solo para mi vida, sino para la vida de tantas personas. Y entonces, pero ¿cómo es que yo fui alcanzado por la misericordia? Insisto, no porque lo mereciera, no. Porque me portaba bien, porque era bueno, seguramente no. Por nada de eso. Simplemente que el Señor nos busca. Y eso yo también lo he dicho muchas veces. Más que nosotros buscarlo, Él nos busca a nosotros. Él se interesa por nosotros. Es un misterio, quizás no lo entendemos, pero es la realidad. Y por fe lo sabemos, lo creemos, lo sentimos también. Y entonces, a mi manera, yo buscaba respuestas, soluciones, y no por ninguna parte. Lo único que hacía era hacerme más daño. Pero cuando el Señor se compadeció de mis miserias, vino y me encontró como aquella oveja perdida de aquella parábola del Evangelio, ustedes se recuerdan. El Señor me encontró allí en el camino de la vida, porque les estoy describiendo a grandes rasgos lo que pasó. Obviamente, eso no fueron días o semanas o meses, fueron años. Difícil. Pero ese tiempo, en ese tiempo Dios me fue como preparando para un llamado, para una misión. Y, y no en mi tiempo, como decía, no, fue en el tiempo de Dios, cuando el Señor vino a rescatarme, a abrirme los ojos, el entendimiento, a cambiar mi manera de pensar y de entender la vida. Porque como les decía al principio, yo no me era posible entender que hubiera un propósito en todo esto que a mí me había pasado. ¿Cómo era posible? Pues para mí no lo era. Para mí no solo era difícil, era complicado. Es más, llegó algún momento en el cual quizá llegué a considerar que eso era imposible y que estaba condenado a la derrota, al fracaso, al rechazo, al desprecio, a la marginación, a tantas cosas. Pero mire qué lindo.
lo que otros rechazan, lo que otros desprecian, lo que otros no le dan importancia o valor en nuestra vida, yo digo, Dios hace de lo que no es, que sea. Para que no se vea que es nuestra fuerza, que es con nuestras fuerzas que podemos. No, no, es con la fuerza de Dios que nosotros podemos. Es Él, como dice el Evangelio de San Juan, Él es la puerta. Y entrar a Él, entrar por Él, estar con Él, vivir para Él. Eso es lo que cambia el panorama de nuestra vida. Eso es lo que le da sentido. Y eso es la experiencia que a mí me tocó vivir. Pero les decía, antes fue necesario pasar por una experiencia difícil, complicada. Y el Señor me encontró. Y lo maravilloso es que Dios no pasa de largo. Dios se apiada de nosotros y nos ayuda cuando lo necesitamos. De tal manera que el Señor no pasó de largo, se detuvo, me levantó, empezó a sanarme emocionalmente, moralmente, psicológicamente, espiritualmente. Empecé a experimentar esa libertad de sentirme bien, de sentirme que mi vida tenía sentido a pesar de todo. Y eso solo lo hace Dios. Y digo, Dios me sanó con mucha certeza y con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque generalmente una persona con problemas, como en este caso, con problemas físicos o de discapacidad, como se le quiera decir, generalmente uno se expone a que todo el mundo esté observando, viendo, y eso es algo que no sienta muy bien en la vida de las personas, y generalmente se encierran y hacen de su vida un mundo muy reducido hacia sí mismos, y se vuelven personas amargadas, personas llenas de frustración, personas que no le encuentran sentido a su vida. Y yo pude haber sido una de esas personas. Pero ¿por qué no lo soy? Porque el Señor tuvo misericordia. Y, y es maravilloso, pues, que sin Dios yo debería ser la persona seguramente más desdichada, más desafortunada. Pero con Dios puedo decir que el día de hoy soy un afortunado. Porque con Dios tengo todo lo que necesito, porque con Dios no me hace falta nada, porque con Dios mi vida tiene sentido, porque con Dios mi vida es importante. Y lo más maravilloso es que puedo, de lo que Dios me da, dar a los demás, compartir con los demás, porque a raíz de ese encuentro con el Señor, yo descubrí también un llamado, que Dios tiene dones, talentos para mi vida. Y si bien es cierto, al principio me dio así como duda, como miedo de cómo, que quizá eso no era posible. Y sin embargo, como les decía, Dios hace posible lo que para nosotros es imposible. Y ahí, a través de ese llamado, descubrí que Dios me llamaba para algo. Y, y sin yo saber, sin yo tener, sin yo poder hacer prácticamente nada, porque les digo, lo único que yo tenía era una gratitud hacia Dios, porque sí, siempre he reconocido que, como dice San Pablo, que todo lo que soy es gracias a Dios. Todo, todo lo que soy es gracias a Dios, se lo dejo a Dios. Entonces, eh, descubrí que así como Dios un día vino a consolarme, me encantan mucho estas palabras de Segunda de Corintios, 1:3 y versículos siguientes por ahí, hablando del consuelo de Dios. San Pablo empieza con esa alabanza a Dios Padre, bendiciendo a Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo,
el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos también nosotros consolar a los que están pasando por cualquier tribulación, por medio de la consolación con la cual nosotros, dice San Pablo, somos consolados por Dios. Y esa fue la experiencia que cambió mi vida. Cuando a mí nadie me pudo entender, cuando a mí nadie me pudo consolar, cuando a mí nadie me pudo ayudar, Dios sí lo hizo. Dios vino a ser el consuelo de mí. Dios vino a ser la ayuda de mí. Dios vino a ser lo que yo necesitaba. Solo Él pudo sacarme de esos traumas en los que yo estaba, yo vivía. Y así como yo recibí el consuelo de Dios, empezaría a hacer una misión. Llevar el consuelo de Dios a los demás a través de poner por obra, por acción, a trabajar los dones y los talentos que Dios estaba dando a mi vida. Y uno de esos dones o talentos que Dios dio a mi vida fue el descubrir algo que yo no hubiera imaginado. Yo tenía planes y proyectos en mi vida que no eran estos. Pero Dios tenía para mí estos planes. Y saben, sin yo saber nada de música ni de canto, empecé a cantar. Pero no solo eso. Empecé a descubrir que Dios me estaba dando el don o el regalo de poder hacer música, cantos. Impresionante lo que Dios hace cuando nosotros nos dejamos utilizar por Él. Sin yo saber nada de música ni de canto, empecé a hacerlo. Y el Señor me ha dado la bendición, la inspiración de poder hacer o componer más de 110 cantos inspirados, poder cantar, poder grabar más de 240 cantos por ahí quizás. Y desde ahí tengo el privilegio de llevar el consuelo de Dios a los demás, evangelizar desde ahí, porque yo siempre lo he dicho, cada canto es una predicación, es un mensaje que comunicamos a nuestros hermanos. Por eso vale la pena humildemente esperar en Dios, aunque uno no entiende muchas cosas. Entiendo que lo más fácil es quejarse, lo más fácil es renegar, lo más fácil es decir, ya no aguanto, ya no soporto, ya no puedo más. Pero Dios, que tiene su tiempo para nuestra vida, viene y como decía, saca provecho de las cosas malas que incluso pasan en nuestra vida. Yo puedo dar testimonio de eso. Y puedo decir el día de hoy con plena certeza, como también dice el Evangelio, que para mí dejarme encontrar, dejarme ayudar por el Señor es lo que el día de hoy me permite que pueda tener vida y que pueda tenerla en abundancia. Y quisiera en el día de hoy motivar y exhortar a los que estamos hoy conectados a través de este medio, que pues no podemos estar presencialmente, pero que pues podemos valernos de estos medios para estar comunicados y para poder animarnos, para poder consolarnos unos a otros en el nombre del Señor. Y, y quisiera compartirles este cantito que pues el Señor me regalaba hace muchos años y inspirado precisamente en este texto del Evangelio de San Juan, el capítulo 10, cuando el Señor dice,
con nosotros. Él siempre está con nosotros, quien siempre nos ayuda. Les invito que meditemos un momentito en este mensaje que indudablemente nos motiva a cada uno de nosotros a confiar en Dios y Hermano Abigail apagó su micrófono. que vale la pena verdaderamente confiar en el Señor, que Él es el que tiene todo para nosotros, el que quiere darnos todo en nuestra vida, y por eso les invito para que reflexionemos un poquito en este hermoso mensaje. El buen pastor que cuida de sus ovejas, el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto dice el Señor, clama a mí, te responderé, y tus heridas yo sanaré. Si en tu vida, cual oveja perdida, destruida y herida, sola y sin esperanza, esto dice el Señor, clama a mí, te responderé, y tus heridas yo sanaré. Él es aquel que siempre nos ayuda, aquel que sana nuestras heridas, es el Señor. No te desanimes y clama al Señor. En medio de tu aflicción, escucha tu petición. Eso me dice el Señor, clama a mí, te responderé, y tus heridas yo sanaré. Vuelve tu rostro al que todo lo da, con su amor sana todas sus heridas. Esto dice el Señor, clama a mí, te responderé, y tus heridas yo sanaré. Esto dice el Señor, clama a mí, te responderé, y tus heridas yo sanaré. Definitivamente. ¿Quién es aquel que sana nuestras heridas? Es el Señor. ¿Quién es aquel que consuela nuestra vida? Es el Señor. ¿Quién es aquel que nos da todo realmente y a cambio de nada? Definitivamente es el Señor. Por eso en esta noche quiero dejar en cada uno de ustedes este mensaje. Si en nuestra vida sentimos que las cosas no se nos presentan fáciles, sabemos que hay uno que nos puede ayudar, que quiere que estemos con Él, que vivamos con Él. En nuestra vida. Así que, mis hermanos, dejemos que el Señor nos tome en sus brazos, dejemos que el Señor
nos ponga a salvo. Dejemos que el Señor nos lleve a su redil, que estemos en su redil, que estemos con Él. Y es lo que realmente le va a dar sentido a nuestras vidas, a pesar de todo. Ahora, seguimos viviendo una realidad que quizá no va a cambiar en mucho. Pero yo lo he dicho también muchas veces, ¿qué pueden o qué tan grandes pueden ser mis problemas o mis limitaciones comparados con Dios? Si Él está por encima de todo. Y fíjense que esa es también una de las cosas lindas que a mí me han pasado. Es decir, muchas veces yo estuve preocupado, angustiado, desesperado quizás. Decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida en estas condiciones? ¿Para qué sirvo en estas condiciones? ¿Qué útil puede ser mi vida en estas condiciones? Y sin embargo, estaba equivocado. Porque vaya que Dios sí tenía, porque vaya que para Dios mi vida sí es útil, porque vaya que para Dios mi vida sí es importante. Entonces Dios permite que pasen situaciones difíciles en nuestra vida porque a través de ellas, yo digo, no es el castigo ni el olvido de Dios, es la oportunidad que Él nos da de poder estar más cerca de Él. Así es como debemos de ver las adversidades de la vida. Y en definitiva, pues que nosotros podamos vivir bajo los cuidados del buen pastor. Que Él como pastor cuide nuestras vidas y nosotros como ovejas estemos bajo su protección. Hay un cantito más que quisiera compartirles en esta noche y ese seguramente ustedes lo conocen, ustedes lo saben. ¿Se recuerdan ustedes el cantito aquel de las 100 ovejas? El Señor me permitió también poder hacerle un arreglo a este canto y quisiera compartírselos en esta noche antes de que hagamos una breve oración y pues ya ir concluyendo con esta actividad en la que el Señor nos da el privilegio de poder meditar en el gran amor de Dios que como buen pastor quiere venir a nuestra vida. Eran 100 ovejas y había en el rebaño. Eran 100 ovejas, el pastor cuidó. Pero en la tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste yo. Las 99 dejó en el abrigo y por las montañas a buscarla fue. La encontró perdida, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, regresarnos con Él, que vivamos con Él, porque con Él lo tenemos todo y no nos hace falta nada. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía lloré
qué perdidas van, sin Dios y consuelo, solas por el mundo, porque aún no tienen de Cristo dando. Las 99 que fue el aprisco y por las montañas a buscarla fue, la encontró perdida, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al revolvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Qué lindo es saber que el Señor nos busca, y en esta noche le pedimos al Señor para que no nos deje solos y que no deje de buscarnos, porque son tantas las veces en las que nosotros nos vamos de Dios, nos alejamos de Dios. Pero que su misericordia nos alcance y podamos cada uno de nosotros verdaderamente esperar que Él es el que siempre nos busca. Y la buena noticia es que también nos encuentra, nos cura las heridas, sana nuestra vida, le da sentido a nuestra vida, y es lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres bueno, tú que eres compasivo y misericordioso, Señor, ayúdanos. Danos la ayuda que tanto estamos necesitando en nuestras vidas. Señor, valemos tanto para ti, somos tan importantes para ti. Y nos lo hace saber, Señor, a través de esta parábola de las 100 ovejas también. Es una oveja la que se te ha extraviado y tú vas a buscarla. Por esa oveja, Señor, te vas por las montañas, por los caminos, buscando a esa oveja extraviada, y has venido a curar sus heridas, a rescatarla. Y quizá y posiblemente esa oveja sea Dios. Gracias. Gracias, Señor, por fijarte en mí, por rescatar mi vida. Que tu consuelo amoroso, Señor, sea en la vida de todos los que estamos aquí conectados en esta noche. Y que tu nombre se glorifique en nuestras vidas, Señor, y que podamos nosotros ser verdaderamente hombres y mujeres que experimentemos que estar en ti, Señor, es todo lo que necesitamos. Que vivir en ti es todo lo que necesitamos, porque tú eres el Dios que nos salva, el Dios que nos rescata, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos provee, el Dios que nos da todo lo que necesitamos. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Bueno, en el nombre de Jesús, te pedimos que hoy confirmes a través de señales, a través de prodigios, el mensaje que hemos estado anunciando. Que tu nombre, Señor, se glorifique en nuestras vidas. Que vivamos ya no para sí mismos, que vivamos para ti, para darte gloria y alabanza cada día de nuestras vidas. Que seamos agradecidos, Señor, porque solo tú haces por nosotros lo que los demás no pueden hacer. Porque solo tú nos das vida y nos la das en abundancia. Ayúdanos, Señor, a no extraviarnos más y a vivir estando, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Gracias, Padre.
Te alabamos y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús, el que vive contigo y el que reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Intercede por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.